Reacciones tras suspensión de sesión plenaria para designación de autoridades de comisiones. Mesa de Salud recibe nuevos aportes tras denuncias sobre presuntas irregularidades en kits de pruebas rápidas para detección del VIH. Se realiza lanzamiento de Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Saludos a todos y bienvenidos a la emisión central de TVL Noticias en este miércoles 12 de junio del 2019. La bienvenida como siempre a quienes nos siguen a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos proyectos como las reformas a la Ley de Educación Superior, al Código de Ordenamiento Territorial, así como la construcción de un nuevo Código de Trabajo, son algunos de los temas que están pendientes de trámite al interior de las tres comisiones que aún no cuentan con sus autoridades. Existen diversas reacciones por parte de los legisladores tras la falta de acuerdos para definir los nombres de quienes liderarán estas mesas. Existen reacciones diversas por parte de los legisladores tras la falta de acuerdos para designar a las autoridades de las comisiones de Educación, Derechos de los Trabajadores y Gobiernos Autónomos. Luego de la suspensión de la sesión 598 en la que se tenía previsto resolver el tema, los legisladores del Partido Social Cristiano, acompañados de varios asambleístas de Suma, sostienen que deben respetar las decisiones tomadas por las comisiones de los Derechos de los Trabajadores y de Educación y dar de baja lo resuelto por el Consejo de Administración Legislativa. El Pleno, como máximo órgano y estamento en materia legislativa, tiene la potestad de resolver aquello, claro está, dejando claro que lo que hizo el CAL es ilegal, que hay que respetarse las decisiones que fueron tomadas legítimamente y democráticamente en una comisión. El primer vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, también considera que la falta de acuerdos deben resolverse al interior de las tres mesas legislativas y así agilitar el trabajo de las comisiones. Si quieren ratificar en el caso de trabajo de que vaya el licenciado o el doctor Vicente Tallano, pues perfecto. Si quieren ratificar de que vaya el asambleísta Jimmy Candel en educación, pues que así sea, pero que esto vuelva a las comisiones y dentro de un plazo determinado ellos puedan elegir a sus autoridades. Desde Alianza País, en cambio, consideran que es el Pleno el que debe elegir a las autoridades de las comisiones. Fausto Terán hizo un llamado a sus colegas. Y vuelvo y repito, hay compañeros asambleístas que están postulados, tanto para presidencia y vicepresidencia. Si es que no hay el acuerdo de las otras bancadas, tienen que declinar esas posturas. En lo que sí coinciden los legisladores de distintas vertientes políticas es en que se debe agilitar el trabajo de las comisiones y que se dejen de lado los caprichos políticos. Sobre todo, dejan en evidencia que están los intereses personales por arriba de los intereses nacionales. Los caprichos de ciertos legisladores de querer presidir ciertas comisiones. A lo interno hay la disposición de trabajar de manera colectiva independientemente de quién sea el presidente. Nosotros tenemos una ruta trazada y tenemos claros objetivos, una agenda clara. Las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea fueron reconstituidas el pasado 14 de mayo tras la designación de César Litardo como su presidente. Temas como las reformas a la Ley de Educación Superior, el proyecto de Código de Trabajo y las reformas al Código de Ordenamiento Territorial están pendientes en las tres comisiones que aún no cuentan con autoridades. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y este martes, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio culminó sus funciones. Este jueves serán posesionados los vocales del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Este martes, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cumplieron su última sesión, denominada de cierre de mandato. La cita se cumplió tras 15 meses de funciones y en donde el organismo destituyó a 8 funcionarios durante sus primeros 100 días de gestión. En su momento, el desaparecido presidente del organismo transitorio, Julio César Trujillo, explicó que lo hacían con base en la consulta popular de febrero del 2018, que les otorgó plenos poderes para evaluar, destituir y posesionar a las autoridades de control.
Entre las autoridades destituidas están el ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa y los entonces vocales del Consejo de la Judicatura encabezados por Gustavo Yalc y los jueces de la Corte Constitucional. Posteriormente, en las elecciones seccionales del 24 de marzo, los 7 vocales titulares y sus suplentes fueron elegidos a través de las urnas, tal y como se lo planteó en la consulta popular de febrero del 2018. Desde esa fecha, el organismo transitorio decidió prorrogarse en funciones hasta que el organismo definitivo se posesione. Transcurrieron 54 días hábiles hasta que el pasado 6 de junio, el Consejo Nacional Electoral decidió entregar las credenciales a María Fernanda Rivadeneira, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio, Juan Carlos Tuárez, Walter Gómez y Cristian Cruz, mientras que por Sofía Almeida recibió su hermana Irene Almeida. Los consejeros suplentes también recibieron el documento de acreditación. Finalmente, este jueves 13 de junio, el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para las 8 de la mañana para la posesión de los nuevos consejeros. Desde ese momento, estarán en funciones por los siguientes 5 años. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este jueves también el Pleno del Parlamento retomará la sesión 592 a las 9:30, donde están previstos 4 puntos en el orden del día, además de la entonación del himno nacional de la República del Ecuador. Los asambleístas conocerán y resolverán sobre el proyecto de resolución para la comparecencia de los ministros de Trabajo y de Salud Pública, a fin que expliquen las causas por las cuales dispusieron el acuerdo ministerial con el cual reforman la norma técnica para la implementación del internado rotativo en los establecimientos de salud pública. También conocerán sobre el proyecto de resolución para el análisis de la información de la publicación titulada Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador. Sobre este mismo tema, el Pleno del Parlamento debatirá además un proyecto de resolución para la creación de una comisión ocasional que investigue esta publicación. Es por ello que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, planteará que sea esta mesa legislativa la que trate y resuelva este tema. Dentro de los elementos de esta resolución hay 2 propuestas, la una que se conforme una comisión multipartidista y la otra es que sea la comisión de fiscalización la que lleve adelante este proceso. Nosotros particularmente estaríamos por la segunda opción, es decir, que sea la comisión de fiscalización, ya que la comisión de fiscalización es una comisión multipartidista. Entonces, creo que en ese sentido nosotros tendremos que llamar a varias comparecencias. Dentro de la propia resolución se plantea el Consejo Nacional Electoral, entre otros, y que podríamos en ese sentido aprovechar la comparecencia del Consejo Nacional Electoral para de una vez agotar estas inquietudes sobre el proceso, en este caso electoral que se llevó. Sí, hemos planteado cuáles son las inquietudes alrededor de los retrasos dentro de este proceso, pero creo que podrían haber nuevas y más inquietudes alrededor de los procesos de seguimiento y control que se realizan sobre el gasto electoral, no solamente por el tema de arroz verde, sino por todas las denuncias y preocupaciones y las cosas que hemos visto en cada uno de nuestros territorios. En tanto, y para las 20:20 de este mismo jueves, está además convocada la continuación de la sesión 599 del Pleno de la Asamblea para debatir los informes no vinculantes sobre las objeciones parciales del Ejecutivo a los proyectos de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de Aviación Civil y al Código Aeronáutico sobre la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves. En agenda consta también la discusión de un proyecto de resolución para solicitar la comparecencia de los ministros de Educación y de Salud Pública para que informen sobre la intoxicación alimentaria de 37 niños de la Unidad Educativa Paulino Milán Herrera del Cantón Milagro y la comparecencia del ministro de Educación para que informe sobre el caso del señor Freddy Gómez Villegas, padre de familia que se encadenó para conseguir el cambio de unidad educativa de sus hijos. Como último punto, el debate de un proyecto de resolución para solicitar la comparecencia a la Comisión de Trabajadores y Seguridad Social, al ministro de Trabajo y gerente del proyecto Casa para Todos para que expliquen respecto de las acciones ejecutadas y las respuestas legales a favor de los trabajadores impagos por parte de las empresas contratistas del proyecto Casa para Todos del gobierno del presidente Lenín Moreno. Y en otros temas, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional conoció el proyecto de ley del Ejecutivo que busca la eliminación del denominado impuesto verde. Por otro lado, esta mesa legislativa recibió a la asambleísta Elizabeth Cabezas, quien informó sobre su proyecto de ley que busca incentivar el uso de vehículos a electricidad. La legisladora entregó sus argumentos.
Y uno de ellos es justamente un tema económico. Definitivamente los valores que el Ecuador está pagando por temas de subsidios de los combustibles son extremadamente onerosos. En el año 2018 ascendieron a 2.125 millones de dólares y obviamente el momento en que el país opte por un nuevo modelo, estos valores representarán un ahorro a las arcas fiscales porque obviamente se deja de consumir la cantidad de combustible que este momento se lo está haciendo en todos los vehículos que son sujetos de subsidio por parte del gobierno nacional. Otro tema que es bastante relevante es justamente las emisiones de CO2 per cápita que casi se han duplicado en los últimos años, pasando de un indicador de 1,64 a 2,76 CO2. Y esto sí es un tema gravitante si es que el parque automotor sigue creciendo en la magnitud que ha hecho en los últimos años. La tendencia del incremento de esta cantidad de contaminación es cada vez más grande y más dañina para todos. La Comisión del Derecho a la Salud recibió a varios actores y expertos a fin que expliquen sobre las pruebas de detección temprana del VIH. Nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner está en esta mesa parlamentaria con más información. Adelante, Tatiana. Gracias, buenas tardes. Esta mañana la Comisión del Derecho a la Salud recibió expertos para que informen sobre las pruebas de detección temprana del VIH. Es así que la doctora María Elena Costa informó de manera interactiva, ya que le hizo la prueba a un invitado a esta sesión. Veamos parte de la información que nos dio la doctora sobre cuál es el proceso y cómo se detecta el VIH en estas pruebas. Y vamos a poner la gota de sangre en el recipiente correspondiente. Ponemos una gotita según lo que nos diga el fabricante, 1 o 2, y esperamos. Igual el fabricante nos puede decir 15 minutos, 20 minutos máximo. Tiene que leerse en el tiempo que dice el fabricante para darle un resultado. Si lo voy a leer a la hora, eso no sirve. Si lo voy a leer antes de tiempo, tampoco sirve. Si es que la prueba se marca a la C, eso quiere decir que la prueba control está funcionando y que por lo tanto es una prueba válida. Y tenemos acá otras 2 rayitas que significan para prueba de VIH el antígeno y el anticuerpo. La primera, el antígeno, quiere decir el virus, es una partecita del virus que logramos medir en las primeras semanas de la infección. Ese antígeno no sirve para los bebés, por ejemplo, y sirve para la infección aguda. No sirve después de 2 años, de 3 años, sirve los primeros días. Y la segunda que mide los anticuerpos. Estos anticuerpos sí los adquirimos. Y para explicarlo de otra manera, si un bebé, un niño tiene sarampión, genera anticuerpos y no le va a dar otra vez sarampión o varicela, y eso la mayoría de los que tenemos hijos sabemos eso. En el caso del VIH, desafortunadamente el cuerpo no tiene la capacidad suficiente para ganarle al VIH, pero genera los anticuerpos porque está permanentemente luchando contra un agente extraño. Esta información surge en el marco de la investigación a la ministra de Salud por la publicación en el medio digital La Posta. La Comisión de Salud ya recibió a la ministra de esta cartera de Estado y en estas sesiones ha recibido expertos para que informen cómo es el funcionamiento de estas pruebas de detección temprana del VIH. Hasta aquí esta información, que tengan una buena tarde, vuelvo con ustedes. Gracias, Tatiana, por ese reporte, y de inmediato saludamos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. TVL Noticias Intercultural. Mika chihuaychi kayukuna ñukunchik ñami kasna kay chawpipuncha willay kichwashimi piki kimpa wasiman chamukunchik mashibel kisanchis alli puncha willaykunawan kaypi kallarinchik. Reacciones comisiones, Shinayati kunan kasna kay mamayakta tandanako yuku ima pimitauka apukuna kasna kayna punja. Hatun rimanako imana paktashkamanta paikuna payuyashkata rixichikunkuna. Paikuna kanishkami kasna kay ley de educación superior hatun kamachi mushuyachina. Shinayati kay código de ordenamiento territorial kamachi allichina. Shinayati kasna mushu kay código de trabajo kamachi rurana kilkakuna imami kasna kay
kimsa mingarishka ukupi mana pushakuna tiyashkamanta kashnakay llankaykunata mana ñawpakman apayushanchik nishpami riksichishkakuna. Shinallati kashnakay hatun imashina llakay mingarishkata pushanapak shutikuna imata astawan ñukunchik akllanapakmi shuyakunchik nishpami apukuna imaka riksirirka rimarirka kunapash. Pleno 599 shinallati kay kulka punlla kashna ishkichunga ishki pachakuna imapakmi ñakma mayakta tantanakuyta pushak apuk imaka kayachishka kan tukuy kashna apukkunata llankayta kallarinapak. Kaypika llakta pushak allichinaman kachashka kamachikuna imatami riksinga kallaripika kashna kay Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica shinallati kay Ley de Aviación Civil y al Código Aeronáutico chay kamachikuna imatami llakta pushak allichinaman kachashka karka. Chaytami kashna kay hatun tutapi rimanakuyka kapa ñawpakman apanka nishpami willachishkakuna. Shinallati chay kipa imaka kashna kay Milagro llakta imapimi shuk yachana wasi kay Paulino Milán Herrera kay yachana wasi imapi tawka wawakuna mikunawan ungurishka karka chayta kashinallati kaypi imashina willaykuna paktanata kaypi kay Ministro de Educación kay achinapak yuyarinakushka kilka imatami rimanakushun nishpami kashna kay hatun chimbapuraykuna imapika kay kulka punllapak tukuy apukuna kayachishka kan. Desarrollo económico mingarishka kunapi llankashpa katikunkunami kay kutin imaka kashna imashina kay impuesto verde kamachi anchuchinapak kashna llaktapushak kilkata rurasha kachashka imatami ña riksishkakuna. Shinallati Elizabeth Cabezas apuk imapi shuk kamachi ruranapo kilka imatami chayachishka kaypika kashna antawakuna zirmawan purinapak imashina yanapachun kamachi chitami ñuka kaypi chayachikuni ruranapak nishpami willachirkakuna. Informe salud shinallati kay derecho a la salud mingarishka pishanka kapukuna kay pachallati mishuk rimanakuyta ñawpakman aparkakuna. Paykunaka imashina kashna kay VIH unguykuna imata rikunapak hambikuna randishka charishka imata kaypi willachishkakuna. Shinallati kashna kay yachak hambinata yachak runakuna karikuna warmikuna imapish kashna imashina kay unguykunata mashkana imatami kaypi tukuy apukunaman ñawpakpi rurashpa riksichirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Más información, amigos. Ecuador ocupa el 7º lugar en la región con el mayor número de personas fallecidas en las vías. Así lo reveló la Agencia Nacional de Tránsito. Su director Álvaro Guzmán acudió a la Comisión de Justicia de la Asamblea para informar sobre las acciones que han adoptado para disminuir los accidentes de tránsito. Ricardo Bravo con el informe. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional continúa en el análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. La mañana de este miércoles le dedicó espacio a los temas de tránsito. Para ello recibió al director de la Agencia Nacional de Tránsito, Álvaro Guzmán, quien entregó algunas cifras en esta materia. Señaló que de enero del año anterior hasta mayo del 2019, los accidentes de tránsito han disminuido en el 67%. Esto estamos logrando principalmente con el uso del sistema de transporte seguro. Este fue un proyecto que implementó el gobierno anterior, que trabaja conjuntamente con el ECU 911, pero la implementación de ese sistema fue principalmente utilizado para un tema de seguridad ciudadana, tema de robos en los buses, ingresos indebidos a los buses y demás. Para eso fue el principal uso que se le dio y tuvo un éxito rotundo. Realmente las reducciones de sicariato dentro de los buses, de secuestros express en los taxis, de asaltos y demás, redujo considerablemente.
Pero la mesa legislativa también tiene previsto desarrollar agenda la tarde de este día miércoles. Para ello recibirá a la ministra del Interior, María Paula Romo, quien entregará detalles respecto a las cifras sobre los femicidios en Latacunga. También se espera que la ministra de Gobierno entregue información respecto del sistema penitenciario en nuestro país. Así lo explicó la presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña. Bueno, el tema de la comparecencia de la ministra tiene que ver con los femicidios. A propósito de una resolución que aprobó la Asamblea Nacional, entiendo que la ministra también quiere hablar de algunas reformas que presentaría en torno al debate del Código Orgánico Integral Penal, que se encuentra que se va a debatir en la Asamblea en las próximas semanas, y pues probablemente puedan surgir algunas preguntas en torno a este tercer tema, que no es el tema medular de la convocatoria. Así es que aspiraríamos... Probablemente esas preguntas sean inevitables, yo creo que la ministra respondería, obviamente. La sesión de la Comisión de Justicia está prevista para las 15 horas de este día miércoles y nosotros les tendremos todos los detalles en la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Les contamos que con 10 votos a favor, la Comisión de Biodiversidad aprobó la resolución por el Día Mundial del Ambiente. Esta propuesta pretende exhortar a los gobiernos municipales para que implementen políticas públicas que beneficien a los ciudadanos y a la naturaleza con iniciativas como el uso de bicicletas. Además, los comisionados decidieron solicitar la presencia de los ministros de Recursos No Renovables y de Medio Ambiente para que expliquen sobre el Decreto Ejecutivo 751 relacionado con la zona protegida del Parque Nacional Yasuní. El asambleísta Juan Pablo Belín expuso que la Comisión de Biodiversidad está preocupada, pues el decreto ejecutivo no es afín a la decisión popular expuesta en la consulta de 2017 sobre este tema. Las contradicciones que hay, que por una parte se limita que haya, por ejemplo, explotación minera, creación de hidroeléctricas, pero se deja abierta la posibilidad de que al mismo tiempo perforación petrolera se pueda generar. Es decir, hay temas que no están debidamente claros o se deja abierto el panorama cuando en la consulta popular ya se aprobó precisamente aquello, y es un mandato popular, de que en esas zonas sensibles, intangibles, precisamente no haya ningún tipo de explotación. Y la Comisión de Relaciones Internacionales tiene listos los temas que serán prioridad para su tratamiento en los próximos meses. Nuestra compañera Lorena Espinosa nos amplía esta información. Cuéntanos, Lorena, cómo avanza el trabajo en esta comisión. Gracias, buenas tardes. Temas de seguridad, también de la frontera y el seguimiento a lo que sucede en las cárceles del país forman parte del cronograma de trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales. Ya me acompaña el asambleísta Fernando Flores, presidente de esta mesa legislativa. Asambleísta, gracias por la entrevista. En materia de seguridad, ¿qué temas en materia legislativa serán prioridad en esta comisión? Gracias, Lorena, la oportunidad. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Bueno, la comisión tiene dentro de sus facultades tratar el tema del Código de Seguridad, que es un código que mandó el Ejecutivo, que ya estaba reposando en la comisión anteriormente, y nosotros le vamos a dar la viabilidad para que se apruebe ese Código de Seguridad, ya que el país requiere de ese código para poder instrumentar a las autoridades competentes y darles las herramientas necesarias para que el pueblo ecuatoriano sienta que su integridad, que la seguridad y la soberanía del país ya está encaminada con los instrumentos que la ley va a disponer. Por otra parte, asambleísta, también ha llamado la atención y preocupación en los comisionados el tema de la frontera. Ahí se sugirió que se tope también el seguimiento y la aplicación de la ley de desarrollo fronterizo, varios tratados internacionales también que están relacionados con la frontera. Sí, es muy importante que la Asamblea Nacional en el periodo anterior, en estos 2 años, aprobó una comisión ocasional que trató exclusivamente el tema de la frontera norte, conformada por la mayoría de asambleístas de los sectores que estaban siendo dañados, digamos, por la situación que vivíamos en la frontera norte. Ellos aprobaron una ley, la cual fue enviada al Ejecutivo, y estamos esperando la reglamentación a esa ley. No se ha podido implementar porque SEMPLADES está trabajando el tema del reglamento. Recordemos que todas las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional requieren un reglamento para poder ejecutarlo.
y esperamos que próximamente nos traigan ese tema. Y el segundo, hoy día se puso en la mesa de la comisión el tema de la situación carcelaria, que para todos los ecuatorianos es muy preocupante que los delincuentes hoy en día tengan el control de nuestras cárceles, lo cual indudablemente ha despertado las alarmas. Y vamos a pedir la comparecencia de varios ministros para que nos den una explicación y el pueblo ecuatoriano sepa qué es lo que está pasando realmente en las cárceles. Estas comparecencias serán la próxima semana durante 3 días, así lo ha resuelto la comisión. Sí, hemos dispuesto que los distintos ministros de las carteras de Estado que están comprometidas en este tema comparezcan el día martes, el día jueves y el día viernes. Estamos mandando las comunicaciones y la resolución de la comisión para que ellos comparezcan dependiendo de los días que sus agendas deben ser acomodadas a la solicitud de esta comisión. Muchísimas gracias al asambleísta Fernando Flores, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, quien nos ha dado el detalle del trabajo y de los temas que serán prioridad en la agenda de esta comisión. Ya lo ha dicho, para la próxima semana, 3 días, comparecerán varias autoridades a partir de las 16 horas para que expliquen sobre el seguimiento del estado de excepción en el sistema penitenciario. Usted que le informa, una buena tarde. Gracias a Lorena por el reporte, y les contamos que esta mañana el Gobierno Nacional realizó el lanzamiento del Acuerdo Nacional Ecuador 2030 por la Seguridad Ciudadana. Esta cita se cumplió en la plataforma gubernamental financiera al norte de la capital, con presencia del vicepresidente Otto Sonnenholzner, ministros de Estado, autoridades y legisladores. Mariela Logroño nos tiene un reporte. Adelante. Así es, gracias, muy buenas tardes. El día de hoy, con la presencia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se llevó a cabo el lanzamiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad 2019. Esto en el marco del Gran Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. Entre los temas que serán tratados está economías criminales, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, pornografía infantil, política de uso y porte de armas, seguridad de la información, controles democráticos para las entidades de seguridad. Producto de estas conversaciones y mesas de trabajo se prevén reformas legales. Esto, a su vez, como es un trabajo conjunto entre la Asamblea Nacional, empresas privadas y organizaciones sociales. La ministra del Interior, María Paula Romo, también especificó que ya existen avances en materia de seguridad, pues se viene trabajando de manera directa con los gobiernos autónomos descentralizados y municipios. Más información les tendremos a ustedes a partir de la emisión estelar a las 18 horas de TVL Noticias. Buenas tardes. Gracias, Mariela, por ese reporte, y recibimos nuevamente a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. TVL Noticias Intercultural. Kuting ñukunchik kasna kachaupuncha wishay kunata kichwashimi pirixichinama tigramukunchik informe justicia kay justicia mingarishka pillanka kapukuna ima mi kay puncha ima kachaskirka kay Álvaro Guzmán Paika kay Agencia Nacional de Tránsito Katun Tananaku Itapusha Runa Mikan. Paikonami kasna ñukunchik Ecuador yakta imaka kay suyo yakta kunawan chimbapura gimakpika kanchis kasna patapimi sakirinmi kasna ayukuna antawa kuna ima pillakitukushpa wañushka yupaykuna imata hapikpika. Shinallati kasna kay hatun tananaku Itapusha Runa ima kanishkami ñukunchik kay antawakuna imapi ayukuna ama ashtawan kasna wañukuna imata charichunmi llanka kunchinishpami rixichirka kunapash. Relaciones internacionales mingarishka pillanka kapukuna imapi ashtawan kay kutin imaka kay shamu killakuna imapi imashina llallankaykuna paktanamanta ima kamachikuna ruraykuna ñawpakman katinamantami rimarirka kuna nirkakunami paykunaka kasnatawka kamachikuna imatami kasna kay hatun mingarishka ukupika rikukunchik shinapash kay punllakuna imami tukuykuna yuyarishpa imalla kamachikuna ñawpakman kasna rurashpa katinapa gallichinapak llankanatami shuk pangapi churashpa yuyarishkanchik nishpami rixichirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y así concluye la emisión central de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.